Arratsalde, muy buenas tardes. Todo preparado, toda la mesa tengo lleno de papeles, luego lo verán, porque parece mentira que toda la actividad política, económica, sanitaria se haya tenido que, hoy mismo, se ha tenido que celebrar pues todo el Congreso. Ya les anunciábamos ayer la comparecencia del presidente, de Pedro Sánchez, anunciando los 11.000 millones de euros en ayudas para las pymes, para los autónomos, para mejorar la situación de las empresas y el empleo. Tendremos tiempo. Luego también aquí en Euskadi se ha hablado de proyectos de promoción industrial, se ha hablado también a nivel social de cuestiones de interés, que luego lo vamos a conocer. Se desarrolla en la capital vizcaína el SUM Bilbao, con la colaboración del Ayuntamiento, también con la colaboración de la BBK, con la colaboración de Petronor. Pero hoy empezamos otra vez por lo mismo. Por fin, les llevamos anunciando, este miércoles 24 de febrero ha comenzado la nueva fase de la vacunación y lo ha hecho con los mayores. Empezando por el colectivo de las personas de 100 años. ¿Quién ha sido la afortunada, una de las afortunadas en vacunarse en esta jornada, en esta primera jornada? Pues es Martina Oyarbide, primera persona mayor que ha recibido la vacuna contra la COVID dentro de esta estrategia que ha comenzado esta semana en Euskadi. Es vacunación en centros de salud, en domicilios. Pero bueno, este apartado, el de los domicilios, lo han dejado por un poquito más adelante porque requiere una logística un poquito más complicada. Y también la vacunación en los propios vehículos en los que los mayores habitualmente han acudido a los centros que están destinados para este proceso como acompañantes, han ido en el asiento de copiloto. Los puntos, recordamos, donde se vacuna con vehículo: en Vizcaya es en el Centro de Salud de Munguía, en Álava en el Hospital Santiago de Gasteiz y en Guipúzcoa en el Hospital Universitario de Donosti. Junto a Martina Oyarbide, Pachi Machain, Teresa Aguilar y María Larrínaga han sido los primeros en vacunarse hoy. Y miren cómo lo explicaba María Larrínaga. Bueno, ¿ya ha recibido la vacuna? ¿Qué? ¿Ha sido nada? Otra vacuna he recibido yo, la última me dijeron que era. Yo digo, pues hicimos una... Claro, la de la gripe. Claro, la gripe, claro. Eso ya me dijeron luego. Claro. Bueno. Ahora ni lo has sentido. Sí. Los demás, ¿qué vas a hacer si no puedes hacer? Claro, Estando toda la vida en casa. Pero ahora podrá... A mí no me importa, yo en casa me gusta mucho estar. Claro. Pero ahora podrás salir más. Vamos, ahora tengo una casa grande, toda la vida la hemos tenido y disfruto más en mi casa que por ahí, de verdad. Claro. Pero sí. ahora sí... Bueno, ahora sí, ahora pues un poquito mejor. Un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Y luego usted está Digo muy bien. Yo, salir de paseo, eso ya salgo, ya cogen el coche y me llevan igual lejos y vuelvo, eso sí. Eso sí, me llevan, pero... Eso es. ¿Y ahora más? Pero... No sé, estamos bien. Estamos eso muy es, bien. Hay que seguir así. Sí, bien, muy bien. Elegante y bien. ¿Eh? Elegante y bien, como está usted. No, estoy bien. Estupendo. Sí, porque... Bien, tengo una casa muy bonita y soy feliz, y ya está. Pues nada, a seguir entonces. Sí. Perfecto, muchas gracias. Muy bonita es mi casa. Yo me siento allí. Qué maja María, ahí la veíamos y la escuchábamos cuando ha procedido a vacunarse, lógicamente, de la Pfizer. Es que Euskadi vacunará en 22 ambulatorios y en 3 vacunautos a los mayores de 80 años. Los vacunautos es el nombre que se está dando a estos sitios, a estos espacios que acabo de citarles, que es donde los mayores pueden vacunarse sin salir del vehículo. Osakidetza, recordamos, va a contactar con la persona para fijar la cita, preferentemente en su centro domiciliario. Está previsto que la administración de la dosis por parte del personal sanitario autorizado se haga en horario de mañana, de tarde e incluso los fines de semana. Vamos a escuchar ahora a la supervisora del PAC de Bengoechea, del punto de atención continuada. Ella es Beatriz Arrillaga. Van a venir, un poco cómo va a ser la
Bueno, pues tenemos citados 24 pacientes, de 100 años en adelante, el mayor es de 107, y comenzamos a las 10 y termina la agenda a las 2:30. Vienen en grupos de 6 personas, creo. Sí. Un poco luego, una vez se les inocule la vacuna, tienen que estar aquí un ratito. ¿Nos puedes explicar un poco cómo va a ser? Están citados cada 6 minutos y una vez de que están vacunados, esperan 20 minutos ahí fuera en la sala de espera para comprobar que no tienen ninguna reacción. Es gente mayor, son todos centenarios. No sé qué complicación añadida puede tener este proceso. Bueno, añadida a lo propio de la vacuna, pues pienso que ninguna. De mayor de esta edad, ¿verdad? Me imagino que vendrán acompañados de algún cuidador o algún familiar. En principio pasarán, se les ayudará, luego el familiar tendrá que salir fuera para que aquí no se acumule mucha gente, y si alguno pues tiene algún problema de que hoy se encuentra mal, no puede venir, se le volverá a dar otra cita. ¿Cuál está siendo la respuesta del momento? ¿La gente está dispuesta a venir a vacunarse? ¿Está con ganas? Pues yo creo que la gente está esperando ese momento con muchas ganas, y todo el mundo viene muy contento. ¿Qué vacuna se les va a poner? La Pfizer. Vale. Y luego, no sé si puede haber, si hay bajas que puedan venir o lo que sea, las vacunas restantes que os puedan sobrar. No sé si habéis tenido ya alguna previsión de una lista de reserva o... Sí, siempre prevemos que hay gente que puede faltar, entonces pues ya tenemos una reserva para aprovechar esas vacunas en otras personas. Bueno, pues ahí teníamos la explicación de la supervisora de este PAC de Bengoechea. Y como saben, todos los miércoles, y ahora mismo acaba de finalizar la Comisión de Salud en la que comparece la consejera Gochone Sagardui, y lo hace en sede parlamentaria explicando los pormenores, cómo se ha desarrollado durante toda la semana, durante los últimos 7 días, la evolución de la pandemia, el tema de vacunación. Y, lógicamente, ha hecho mención a esta nueva etapa, a esta vacunación de mayores que ha comenzado hoy. Siguiendo el criterio de edad, hemos iniciado la vacunación de las personas mayores de 100 años que viven en sus domicilios, alrededor de 1.800 censadas en Euskadi. Para facilitar la vacunación, hemos fijado una red de 25 centros de Osakidetza e incluso 3 experiencias piloto, de manera que las personas de más de 100 años que sean trasladadas a los centros ni siquiera tengan que salir del vehículo para recibir la vacuna, lo que les evita molestias y facilita la accesibilidad. Hemos empezado por las personas mayores de 100 e iremos bajando en edad en función de la disponibilidad de vacunas Pfizer, en este caso. En Euskadi hay 162.000 personas con 80 años o más. Eso representa 324.000 vacunas en el plazo de 3 semanas. Todas las vacunas de Pfizer recibidas en Euskadi durante 2 meses ni siquiera se acercan a esa cantidad. Por eso no queremos generar expectativas de una vacunación inminente y frustración después, anunciando ya el inicio de la vacunación de personas mayores de 80 años. Vamos a ir por edades a medida de la disponibilidad de las vacunas. Sí quiero aprovechar para recordar a todo el colectivo de esas personas mayores que será Osakidetza, y exclusivamente Osakidetza, quien se ponga en contacto con ellas para facilitarles cita en la que se establezca lugar y momento de esa vacunación. Así que atentos nuestros mayores al teléfono y a la hora de recibir esa llamada de Osakidetza para concretar día, hora y lugar de vacunación. Según las estimaciones del Departamento de Salud, esta fase se va a prolongar por espacio de un par de semanas y pretenden así atender con garantías a los 2.000 centenarios que, según el Eustat, están censados en Euskadi. Este apartado tan importante de los mayores, vamos a terminar con los datos de la situación en las residencias
de Vizcaya, una información que cada 2 días aporta la Diputación. Y dice así, hasta fecha de hoy, personas, atentos, con positivo, una. O sea, solo hay un mayor de residencia contagiado por coronavirus y hospitalizados con positivo confirmado otra persona. Trabajadores de residencia con positivo confirmado son 25. Actualmente hay un centro con personas mayores, residentes afectados, y es la Fundación Miranda de Baracaldo. Y adicionalmente, aquí seguimos con las buenas noticias. Recuerdan que siempre les hablamos del Centro Sociosanitario de Umbe, donde se atendían casos de infección por coronavirus. Pues solamente acoge ahora 17 personas y 2 de ellos son usuarios de la red de centros residenciales y 15 personas en situación de fragilidad. En las últimas horas se han curado 3 personas usuarias de residencias y no ha fallecido ninguna persona usuaria de las residencias. Buenas noticias, empiezan a ver ya los resultados de la vacunación de la Pfizer en las residencias, y a nivel general vamos a hacer un repaso también por los datos de COVID, empezando precisamente por el tema de los fallecimientos. En una semana, del 15 al 21 de febrero, ha fallecido 68 personas por COVID como causa directa. Esta es la mala noticia. Vamos ahora con las que entendemos son mejores, que son los datos de los contagios. Ayer se hicieron 9.543 test diagnósticos, de los que 405 fueron positivos. Por territorios, lo ven ahí en sus pantallas: 65 en Álava, 233 en Vizcaya y 103 en Guipúzcoa. Situación de los hospitales: en el día de ayer, 44 personas ingresaron por COVID en planta, y en las UCIs hay actualmente 132 personas con COVID. Con estos datos encima de la mesa, la tasa de positividad se sitúa ahora en 4,2%, una reducción respecto a la jornada de ayer martes, y la tasa de incidencia de Euskadi se mantiene sobre los 300, en concreto 307,36%. Esta es la tasa de incidencia. Vamos ahora a ver cuál es la situación en nuestros municipios. Guecho y Güeñes abandonan la zona roja, como ven ahí en sus pantallas. Continúa Verango, que suma 3 nuevos positivos, continúa Derio con otros 3 más, y Sopela, que suma 2 contagios de COVID-19. Bilbao, 67 nuevos casos detectados, Baracaldo 29, Sestao 4, Portugalete 13, Santurchi, que continúa en el nivel rojo, suma 18, Trapagarán, Ortuella y Abanto 1 cada uno. En el caso de Musquiz y en el de Ciérvana, ningún positivo. 3 suma Erandio, 9 se han detectado en las últimas 24 horas en Leioa y 20 en Guecho. Sobre estos datos, sobre la situación epidemiológica, intervenía también en la Comisión de Salud, ante los portavoces de todos los grupos políticos, gobierno y oposición, ahí en el Parlamento Vasco. Lo hacía Gochone Sagardu y hacía un pequeño resumen de cuál es la situación epidemiológica en Euskadi. La incidencia acumulada en 14 días se ha reducido en los últimos 10 días cerca de un 30%. Ese descenso es más evidente en Álava y en Guipúzcoa. Según los datos del boletín que publicamos diariamente, ahora la incidencia acumulada en 14 días está en 307,36 casos por 100.000 habitantes. Todo indica que seguirá descendiendo en los próximos días, pero como venimos alertando, ese descenso será más lento. De hecho, en los últimos días ya se aprecia un enlentecimiento. Y quiero subrayar esta última idea, porque no es el momento de la relajación. La razón de tasas, un indicador que nos sirve para medir la tendencia,
se sitúa en 0,72. Sigue bajando, pero de manera lenta. Los valores del índice básico de reproducción, que son los que nos ofrecen información sobre la transmisión del virus, se han situado en torno al 0,8 del 11 al 17 de febrero y en los últimos 6 días se ha incrementado, alcanzando ayer el 0,90. Esta subida la tenemos que tener muy en cuenta de cara a los próximos días. No hay que perder de vista tampoco la ocupación de nuestra red sanitaria. En este momento tenemos 333 ingresos en planta, 44 a lo largo del día de ayer. En las unidades de cuidados intensivos hay 132 personas COVID positivo. Aún continuamos en el escenario 3 de contingencia de las UCIs con 357 camas abiertas y una ocupación del 77,03%. De las camas ocupadas, un 36,97% están habilitadas para pacientes COVID. Y también hemos seleccionado el apartado en el que Gotzone Sagardui habla del proceso de vacunación, incluso dedica mucho más tiempo a hablar de las vacunas, que realmente ahora es lo interesante, que los datos pues que no dejan de estar ahí. Bueno, a ver, hay descenso, ya lo comentaba ayer también, pero se ralentiza ese descenso, por lo tanto, de momento nadie habla de la Semana Santa, nadie habla de que vayan a ponerse restricciones más laxas de las actualmente existentes aquí en Euskadi, en otras comunidades que luego conoceremos e incluso en el Estado. Bien, las vacunas de Pfizer están llegando con normalidad. Hubo una primera fase, digamos, en la que hubo retrasos por problemas de producción, pero esta situación ahora se ha trasladado a las otras dos vacunas que habitualmente recibimos, que son Moderna y AstraZeneca. Se van a recibir menos de las inicialmente previstas. De hecho, ha dicho la consejera que durante estas 2 últimas semanas no se han recibido dosis de Moderna y esta semana solamente se han recibido, pero bueno, es lo habitual, las 20.000 de Pfizer. Las de Pfizer, pues el personal de Osakidecha y los mayores que hoy nos han centrado. Sí, señalar que se han administrado en Euskadi más de 117.000 vacunas. Es una información que ustedes mismos la pueden encontrar ahora en la web de Osakidecha, en la que se dice de las 3 vacunas, cuántas ya se han administrado 2 dosis, cuántas 1 y cuál es un poco el tanto por ciento y el número total. Lo explica la consejera. Empezaré por el suministro de vacunas. El lunes pasado llegaron 21.060 dosis de Pfizer, es decir, las que estaban previstas. El ritmo mantenido de la distribución de estas vacunas en las últimas semanas, unido, por un lado, al remanente que tenemos para garantizar segundas dosis, ya que la vacunación en los colectivos más vulnerables está prácticamente finalizada, nos permite extender su administración a nuevos colectivos de personas dependientes que luego pasaré a explicar. Moderna. Se nos anunció que esta semana llegaría solo la mitad, unas 8.000 dosis, pero aún no tenemos garantía de que lleguen esta semana ni siquiera la siguiente. Hay personas que esperan su segunda dosis. El lunes usaremos el remanente para administrar las 864 dosis que corresponde administrar en esa semana. Esto no sería posible si no tuviéramos el stock estratégico. AstraZeneca. El viernes llegó una remesa de 18.300 vacunas. Y ayer supimos por diversas informaciones de agencias y luego, posteriormente, confirmado en la Comisión de Salud Pública, que AstraZeneca, durante los meses de abril, mayo y junio, solo podrá suministrar la mitad de las vacunas comprometidas con la Unión Europea. El ciclo de la segunda administración para garantizar la mayor inmunidad en el caso de AstraZeneca es de 10 a 12 semanas. Contando desde esta semana
en la que nos encontramos, con que si administráramos todas las que nos han llegado sin generar remanente, en mayo no tendríamos suficientes para garantizar las segundas dosis. Las de AstraZeneca, y después de que la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial fijase los colectivos destinatarios de la vacuna, iniciamos el proceso de administración de esta nueva vacuna con el colectivo de agentes de la Ertzaintza. Más inmediato de gestionar, dado que el propio Gobierno vasco dispone de la información del colectivo y de equipos de prevención que están realizando la vacunación. Y esta semana hemos ampliado la vacunación con AstraZeneca a los siguientes grupos: personal de pisos tutelados y viviendas comunitarias de personas mayores, personal de centros de días de personas mayores, personal del servicio de ayuda a domicilio, segundas líneas de esa sanidad privada y consultas privadas, personal de farmacias, policías municipales, agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, cuerpos de bomberos, personal de educación infantil y de educación especial de centros educativos públicos, concertados y privados, funcionarios, funcionarias de prisiones. En todos estos colectivos hemos tenido que actualizar y reordenar la información en función de las características de la vacuna de AstraZeneca, esto es, el límite de edad de 55 años. Y hemos iniciado el reparto de las dosis para su administración. Este es el listado de los colectivos que serán vacunados próximamente. Analizamos y valoramos todo este proceso de vacunación con la portavoz del Sindicato de Enfermería SATS. Ella es Amaia Mayor, ustedes ya la conocen. Amaia, arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Me imagino que habrá seguido también la comparecencia de la consejera de Salud hoy en sede parlamentaria. ¿Cómo valoras un poco pues todo el recorrido que ha hecho desde los datos, explicar las vacunaciones y lo que hoy ha comenzado, que es lo de vacunar a los mayores? Bueno, yo creo que es importante. El tema de la vacunación es algo que preocupa a todo el mundo. Nosotras nos toca principalmente de cerca la vacunación a profesionales, por un lado, en lo que toca por su seguridad, pero por otro lado también nos afecta bastante el tema de cómo se vaya a desarrollar la vacunación a la población en general, porque al final pues son nuestras compañeras enfermeras las que realizan la vacunación en todos los casos y el COVID no es una excepción. En ese sentido yo creo que bueno, se tienen que enfocar todos los esfuerzos a que la vacunación vaya lo más ágilmente posible, lo mismo entre profesionales que entre todos los colectivos, porque al final el objetivo es que toda la sociedad estemos inmunizadas lo antes posible y yo creo que eso es un objetivo muy importante para poder pasar un poquito más página en esta pandemia y estar un poquito menos restringidos de lo que estamos en estos momentos. Como no, perdona, te iba a preguntar que como todo esto es nuevo además y sobre todo el colectivo de los mayores, que es, digamos, el más frágil, ¿qué habéis detectado en este sentido? ¿Qué habría que cambiar o que incorporar? Bueno, principalmente yo creo que en estos momentos hay un despliegue de vacunación que se está centrando principalmente en establecer unos puntos de vacunación a los que se contacta con las familias de estas personas centenarias, que claro, cuantos más años se tienen, más problemas de movilidad están asociados y se les facilita en la mayoría de los casos, en lo que hemos un poco pues monitorizado, se les facilita un punto normalmente para que acudan. En muchos casos hay quien puede ir caminando o en una silla de ruedas o como fuere, y en otros casos se les facilita la opción de ir o acercarse en coche. Lo que no está nada claro, y yo creo que es lo que más dudas nos suscita, es el tema de la vacunación en domicilio. Es verdad que las personas que no se pueden mover de su casa hay que facilitar la vacunación a domicilio, pero en estos momentos tenemos un hándicap muy importante, que es el tema de la conservación de la vacuna. Y eso genera muchas dudas. Estamos a la espera de un protocolo claro. En estos momentos, esa vacunación en esos puntos lo están llevando a cabo los equipos de vacunación que estaban conformados pues, para realizar la vacunación a profesionales y en los ámbitos de sociosanitario, que eran los profesionales los que se acercaban a las residencias. Ahora esto es más complicado porque las personas están dispersas en su domicilio y cuando esas personas se pueden movilizar al centro es fácil, pero cuando es el personal que se tiene que mover a las casas, primero tenemos el problema de que cada vial vienen 6 vacunas y no siempre hay 6 personas cerca, y eso es algo que hay que organizar. Y por otro lado, que no tenemos claro lo que es la conservación o la estabilización, la estabilidad que tiene la vacuna una vez que está diluida. Hasta ahora
una vez que se ha diluido, en el mismo sitio donde se diluye se realiza la administración. Ir a las casas de las personas lo que conlleva es que cada dosis hay que llevarla a una casa y entonces para no desperdiciar vacunas, en su momento el viceconsejero habló de buscar personas en el mismo bloque o bloques cercanos, pero eso todavía es algo que no está claro, pues se está mirando pues algún estudio de estabilización de la vacuna, a ver qué propiedades tiene y qué estabilidad tiene para mantener su eficacia. Y en ese sentido, es verdad que se está desplegando la vacunación entre hoy y el viernes en distintos puntos a distintos ritmos, también es verdad, así como, por ejemplo, en Osiaraba en estos momentos se están vacunando en el Hospital de Santiago o en algunas OSIs de Vizcaya también se ha iniciado la vacunación en los propios puntos, en otros se está demorando de aquí al viernes. Nuestras compañeras de primaria lo que sí que están haciendo es en sus cupos, y es un trabajo, la verdad, que bastante gravoso, que es revisar todos sus cupos, todas las personas que tienen de esa edad, y bueno, pues ir monitorizando a ver quiénes son susceptibles de vacunar. Y en algunos centros lo que se está haciendo es que si viene una persona centenaria a vacunarse y ya se ha utilizado una vacuna, se busca personas de menos edad, pero que también son susceptibles de vacunar para administrar las siguientes dosis. Sabemos también que van a ir incrementando las franjas de edad en las que se va bajando en descendente de 5 en 5 años. Es decir, que bueno, hay OSIs que igual personas centenarias tienen 3 y enseguida acaban, entonces van a ir bajando pues a 95, luego a 90 y así de 5 en 5 años y bueno, pues sí, también marca mucho el tema de la disponibilidad de vacunas, que también nos llegan noticias de que bueno, pues de que las farmacéuticas están hablando de reducción en la previsión de envío de vacunas y eso nos va a marcar la vacunación a todo el mundo. Por lo tanto, una asignatura pendiente es cómo solucionar el problema de la vacunación a los mayores en los domicilios. Ha hecho la consejera también un repaso de los colectivos que serán próximamente vacunados. No me ha parecido escuchar al de las ambulancias. No sé si desde SATS y Amaya habéis echado en falta también algún otro. Claro, es que en las ambulancias aquí tenemos en Osakidetza 2 escenarios. Por un lado está emergencias, que son las UBIs móviles, el helicóptero, que es personal que pertenece a la propia Osakidetza, pero una cuestión que el sindicato siempre hemos denunciado y es que los servicios de la sanidad pública tienen que ser públicos. En muchos casos, pues como uno es el caso de las ambulancias, esos servicios son subcontratados y este personal pertenece a empresas que a su vez tienen que solicitar a Osakidetza, como se hizo en las clínicas privadas, el envío de dosis y que sean sus servicios de prevención quienes vacunen a este personal. Desde el sindicato, desde luego, lo que entendemos es que todo personal que trabaja en primera línea y que está expuesta a su salud y la de las personas a las que atiende y su familia al COVID tienen que ser vacunadas. Pero es verdad que a su vez no pertenecen a Osakidetza, sino que están subcontratados. Osakidetza considera su vacunación en el 4º escalón, en la última fase. Entonces, las últimas previsiones que nos manda Osakidetza es que ahora mismo tiene más del 80%, el 81 y pico de personal vacunado y su previsión es que en la semana que viene vaya a ir terminando. Entendemos que el personal de las subcontrataciones, que no es el único, las ambulancias, también hay servicios de cocina, de lavandería, serán vacunados en esa fase y esperemos que sea en tiempo breve. Ahora que se van ampliando los colectivos a vacunarse, que hablamos también del sistema educativo, de profesores, de personal de comedor, ¿cómo está a nivel de equipos de enfermería destinados a la vacunación? ¿Se están incrementando? Ahora mismo tenemos los equipos que teníamos en un inicio porque la falta de vacunas es lo que nos está llevando a que no sean necesarios. De hecho, algunos equipos en algunas OSIs están destinados en atención primaria a reforzar esos centros. Entendemos que si en un momento dado nos encontrásemos en un escenario en que hubiese muchísimas vacunas y que hubiera que vacunar a un amplio tramo de la sociedad a la vez, deberían de ser reforzados estos equipos. Ahora mismo son ellos los que llevan. Entendemos que probablemente lo que pasa es que cuando la vacunación esté más extendida, si en algún momento nos encontramos en un escenario de que haya muchísimas dosis, se llevará, como se hizo en su momento con las PCRs, el tema de la vacunación a los centros y serán las personas las que acudan a su centro de cabecera de salud y allí serán vacunadas. En ese caso lo que nos encontraremos de nuevo es con una sobrecarga de la primaria. En estos momentos no es así y los equipos de vacunación no están al 100% por falta de dosis.
Ahora que estamos centrados en el mundo, en el tema de las vacunas, nos olvidamos de otras cuestiones que todavía considero que son de especial importancia, sobre todo por las fiestas que se están detectando los fines de semana, que es el tema del rastreo. Y ahí también el tema del rastreo también recae en las enfermeras. ¿Cuál es la situación actual? Enfermeras y fisioterapeutas, las fisioterapeutas la verdad que están haciendo también una labor importantísima durante la pandemia. En su momento, en la primera ola, porque iban a las UCIs a hacer la movilización del paciente COVID, y ahora mismo en muchos casos pues se han derivado a equipos de rastreo junto con las enfermeras especialistas en familiar y comunitaria. Y bueno, allí también se ha llevado personal sensible que no puede estar en primera línea de COVID y que se le lleva a esos sitios al rastreo. La verdad es que es una parte importantísima del control de la pandemia, el tener un buen equipo de rastreo que detecte enseguida los casos y los contactos para pues minimizar los brotes, ¿no? En ese sentido es una labor importantísima y que lo que tiene que estar es reforzada y que la podamos mantener a pleno rendimiento, pues para que en el caso de que se incrementen los casos podamos seguir dando un servicio de calidad. Si no recuerdo mal, Amaya, ¿tenéis citados para mañana la mesa sectorial de salud? Sí. El día 25 tenemos citada a las 10:30 la mesa sectorial y bueno, pues veremos a ver qué avances tenemos en ese sentido. Hay encima de la mesa distintos tipos de temas. Nosotras como sindicato, junto con el resto de sindicatos de la mesa sectorial, planteamos hablar del acuerdo regulador, que llevamos 11 años con el caducado, y bueno, con un tema tan importante como es el empleo, la temporalidad y la dimensión de la plantilla de Osakidetza, que en esta pandemia se está viendo que cuando tenemos 27.800 profesionales más o menos, pues están trabajando 41.000 o más de 41.000 todos los meses en Osakidetza, con lo cual está claro el déficit de plantilla que tiene Osakidetza y esperemos que empecemos a abordar esta cuestión tan importante y que repercute tantísimo en el servicio que recibe la ciudadanía. ¿Desde SATSE partidarios de relajar las actuales medidas o no? No, yo creo que todas las personas tenemos muchas ganas de normalidad, pero también es verdad que tenemos que ser realistas y saber que vamos a convivir con esta pandemia durante tiempo todavía. Es un rayo de esperanza importante la vacunación. De hecho, estamos viendo la disminución de casos tan importantísima que se está produciendo en los centros residenciales como consecuencia de que las personas están vacunadas, pero hay que recordar que la vacunación tampoco exime de pasar el COVID. La vacunación lo que sí que hace es minimizar los casos graves o los fallecimientos. Pero la COVID es una enfermedad a la que no hay que perderle la vista porque tiene, en algunos casos, en algunas personas, no se sabe muy bien por qué, unas secuelas que son importantes, como igual es una pérdida de capacidad pulmonar, problemas de fatiga crónica, problemas de artralgias, incluso en algunos casos graves hay afectación de los nervios y pérdidas de olfato, problemas neurológicos, con lo cual yo creo que todas las personas lo que tenemos que hacer es intentar mantener estas medidas de distanciamiento, de higiene de manos, de uso de mascarilla, hasta que esta enfermedad esté verdaderamente doblegada y nos encontremos en otro escenario distinto del que tenemos ahora, por nuestra propia seguridad y por el de las personas que nos rodean. Suerte mañana, Amaya, en este mesosectorial a la que estáis convocados y muchísimas gracias por toda la información y por, como siempre decimos, por la labor que venís realizando y por dedicarnos también estos minutos que ya sabemos que, vamos, encima lo que hacemos es incrementar vuestro trabajo. Un beso, Amaya. Es un placer y muchas gracias a vosotros y a la audiencia. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte para Amaya, un placer para nosotros estar con ella y con toda la información que nos aporta desde el colectivo de las enfermeras. Salimos confinamiento mediante, nos vamos a la comunidad colindante, nos vamos hasta Cantabria, pero telemáticamente, porque tampoco podemos pasar, ya saben que no se puede salir estamos confinados a nuestro municipio y al colindante, pero bueno, interesante, en Cantabria la cepa británica ya produce más contagios que la inicial, los datos van bien, como en general, pues hay una desescalada, la tercera ola está desapareciendo, pero ya han anunciado que hasta la próxima semana no se va a estudiar el relajamiento de las medidas actuales. ¿Quién lo ha dicho? Pues este apartado de las medidas lo dice Miguel Rodríguez, que es el consejero de Sanidad de Cantabria, que habla, por ejemplo, de qué medidas podrían
aprobarse el próximo miércoles, estamos hablando dentro de una semana, pues por ejemplo que los bares permitan consumir y comer en el interior. Ya saben que en Cantabria en ningún momento se ha cerrado la hostelería, pero solamente puedes entrar dentro a pedir y luego en las terrazas lo consumen. Y luego cambia también un poco el tema del aforo. Pues vamos a escuchar al consejero y también al director de Salud Pública de Cantabria, que es Reinhard Waldman. Es verdad que en términos absolutos los números de casos están bajando cada semana, pero como podemos ver aquí, baja sobre todo en los salvajes, en la variante salvaje. La variante británica, en números absolutos, se mantiene a un nivel constante. Es decir, cabe el riesgo de que vuelva a subir. El resumen es que las medidas de contención que tenemos en vigor en este momento funcionan sobre la variante salvaje, pero la variante británica es más resistente a esas medidas. Las medidas que se van a tomar y que no van a ser inmediatas. Es decir, que ya de entrada les adelanto que hasta la semana que viene no se sacará la nueva resolución en la que se adopten medidas sanitarias en relación con la evolución del COVID-19. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que consolidar, lo primero hay que consolidar el nivel 2. Quiero hacerles tener en cuenta que en la incidencia acumulada a 14 días estamos en 162, que es todavía nivel 3, específicamente en ese parámetro, en la incidencia acumulada a 14 días. Igual nos pasa en la ocupación de la UCI. Estamos con una ocupación de la UCI del 22,2%, que se corresponde también con el nivel 3, porque mayor del 15% es nivel 3. Por lo tanto, el único parámetro que nos hace estar en el nivel 2 en el conjunto de la comunidad es la incidencia acumulada a 7 días, que la tenemos en 71, y el límite para estar en el nivel medio es 75. Es decir, que estamos realmente 4 puntos solo por debajo del límite que marca el nivel medio. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, que aunque estemos en el conjunto de la comunidad en el nivel de riesgo medio, en el nivel 2, lo cierto es que tenemos todavía parámetros muy importantes, como es la incidencia acumulada a 14 días o como es el tanto por ciento de ocupación de camas UCI en niveles altos. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes. Lo primero, hay que estabilizar este nivel 2 y, por lo tanto, hasta la semana que viene nos saldrá la nueva resolución con las medidas. ¿Por dónde van a ir esas medidas si se consolida el nivel 2? Bueno, pues lógicamente adaptaremos. Nosotros hemos siempre sido, y esto es también una consideración de la que les hago partícipe, nosotros hemos seguido siempre este documento, que es el documento de actuaciones coordinadas, aprobado en el Consejo Interterritorial, y vamos a seguir en esta línea. Les recuerdo que este documento ya por la justicia ha sido, en el caso de Cantabria, declarado como un documento de mínimos, que lógicamente la Administración Sanitaria tiene la capacidad de modular en función de la situación. Hecho esta consideración, las medidas para la semana que viene pues se adaptarán al nivel 2 y detallo un poco más. En el caso de todo lo que son ceremonias, velatorios, entierros, bodas, bautizos, etcétera, tal y como marca el nivel 2 de este documento, pues pasaremos a un aforo del 50% con un máximo de 30 personas. Y ahora de Cantabria nos vamos hasta Madrid, porque en el Congreso comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Es la comparecencia a la que se comprometió que iba a participar en el Congreso y explicar la situación de la COVID al menos una vez cada 2 meses al resto de parlamentarios, de diputados, y responder a sus preguntas y sus dudas. En el transcurso de esta comparecencia lo que ha hecho ha sido un anuncio que es inyectar 11.000 millones de euros para empresas, para pymes, autónomos, con la intención de mejorar la economía, de crear empleo y de salvar económicamente al tejido productivo de este país.
Me gustaría comunicarles una medida que vamos a adoptar en las próximas semanas desde el Gobierno de España, y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos. $11.000 millones de euros, señorías, 11.000 millones de euros es una cantidad importante de recursos para seguir apoyando durante las duras semanas que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia a sectores que crecían antes de la economía, que eran competitivos, mejor dicho, antes de la pandemia, que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, pues lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros. 11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de sus balances y puedan así retomar su actividad económica, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores y trabajadoras que requieren para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica. Bien, no ha profundizado en cómo se va a gastar esos 11.000 millones de euros. Lo único que ha dicho es que tendrá que ser aprobado en el Consejo de Ministros, tampoco de cuándo, si el del martes que viene o el siguiente y cuáles serán las condiciones, si van a ser ayudas directas, si van a ser a través de los fondos ICO. Sí que ha dicho que son exclusivos para pymes, puesto que las grandes empresas ya tienen un fondo a través de la SEPI. Pero el resto de condicionantes, pues habrá que esperar. Tampoco ha dicho si lo va a gestionar directamente a través del Ministerio de Nadia Calviño, que es la de Economía, o lo va a hacer a través de la cogobernanza con las comunidades autónomas. Bueno, nos quedan muchas dudas y muchas incógnitas en torno a este anuncio, pues que ha quedado bien, y entonces luego pues ha dicho, ya han visto los aplausos, ¿no? Y luego ha analizado la situación de la COVID a nivel estatal. Menciona el estado de alarma. El estado de alarma se va a mantener como mínimo hasta el 9 de mayo, que es lo que se aprobó el pasado 25 de octubre. O sea, desde el 25 de octubre hasta el 9 de mayo estamos en estado de alarma. Recuerden que ya sabe que desde aquí, desde el Gobierno vasco, el Lehendakari pide una modificación de ese estado de alarma para que las autonomías tengan una mayor seguridad jurídica a la hora de establecer sus propias medidas. Dicho lo cual, pues bueno, no ha hecho mención a esta situación, sino a que los datos indican que vamos bien, pero que tampoco tenemos que alegrarnos y pensar ya en la Semana Santa, por ejemplo. Actualmente España, señorías, registra una incidencia acumulada de 236 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Un dato que hemos logrado bajar en un 62% en estos últimos 14 días. Un 62% de bajada. Y la cifra de fallecidos asciende a 68.079 compatriotas. La situación de España sigue siendo grave. Hay, en particular, algunos territorios donde la incidencia acumulada es significativamente alta, pero la tendencia es a la baja gracias a las medidas tomadas. Se muestra una vez más que el estado de alarma funciona y que la cogobernanza está funcionando, que proporciona un repertorio de medidas suficientes para doblegar la curva, pero hay, evidentemente, que activarlas y también que mantenerlas. Señorías, quisiera subrayar algo, en fin, muy evidente para todos, ¿no? Y es que ante cualquier evolución del virus, el Gobierno lo que hará será reforzar, junto con las comunidades autónomas, las medidas de restricción y todas aquellas medidas que sean pertinentes. Así lo hicimos, por ejemplo, el pasado 17 de febrero, al aprobar una nueva orden ministerial para prevenir y controlar la propagación de variantes, la brasileña, la sudafricana, del COVID-19 en nuestro país. Esta orden dicta, tal y como compartió ante ustedes, sus señorías, la ministra Darias, que todos los viajeros procedentes de aeropuertos brasileños y sudafricanos guarden una cuarentena obligatoria de 10 días al llegar a España. Y este periodo se podrá reducir a 7 días en caso de que, una vez finalizada la cuarentena inicial de una semana, se aporte una PCR negativa. La orden entró, como saben ustedes, en vigor este mismo lunes, el pasado 22 de febrero, con una duración de 14 días naturales y con la opción de que sea prorrogada si se estima así necesario por parte de las autoridades sanitarias. Todos sabemos que esta no es una tarea fácil, señorías, que las sociedades en las que vivimos están muy interconectadas. Sabemos, además, que el COVID-19 solo necesita una mecha pequeña para extenderse descontroladamente.
pero hacemos todo lo que debemos hacer desde las distintas instituciones públicas. Por ejemplo, el Consejo Interterritorial del pasado 17 de febrero, en el que se aprobó esa orden, también tuvo la participación del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el señor Planas. El objetivo de su presencia era reforzar el control entre las distintas administraciones ante el inicio de las nuevas campañas agrícolas que ya vimos el pasado mes de julio y de agosto, en verano de 2020, que evidentemente pues, supuso una mecha que... Bueno, y así continuaba con cada uno de los ministerios que conforman el Gobierno, explicando durante toda esta pandemia las medidas que se han puesto en marcha para mejorar el tejido económico, social del país. Una vez finalizado, después de hora y pico, turno para los grupos de la oposición. Como siempre hacemos, destacamos las intervenciones de los grupos vascos. Escuchamos en primer lugar al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban. Está resultando este periodo largo y tedioso. Es una situación complicada en general y, desde luego, con errores y aciertos por parte de todos. Algunos sectores han llevado pues, un gran golpe, ¿no? Se habla de la hostelería, pero hay muchos más pequeños sectores que están sufriendo tanto o más y que se quedan en la invisibilidad. Se han provocado problemas económicos, problemas sanitarios, de depresión. Algún otro interviniente hablaba también de esto. Yo creo que la sanidad pública tiene que poner especial atención a este tema de enfermedades mentales, depresiones, etcétera, etcétera. Sanidad ahí seguramente va a tener un reto y hacer un refuerzo. Comienza, además, y es preocupante, un cierto relajo de la disciplina individual, y más desde que se han empezado a poner vacunas. En algunas, y se refleja a veces en algunas actitudes grupales inaceptables, que en mi opinión deben ser sancionadas y que todos debemos condenar, ¿no? Porque qué lejos quedan los aplausos en los balcones, qué lejos quedan. Bueno, pues esas actitudes yo creo que son inaceptables y solo se pueden entender desde el egoísmo individual. Hace falta un último esfuerzo. Nosotros saludamos el anuncio que ha hecho de los 11.000 millones. En Euskadi ya se van aprobando ayudas desde Gobierno, diputaciones y ayuntamientos, al comercio, a la hostelería, al turismo, a la cultura. Me parece una buena iniciativa. Y, por último, y para acabar, hace falta un último esfuerzo colectivo por parte de todos y cada uno de los ciudadanos, de las ciudadanas. Pero ese esfuerzo colectivo tiene que ser correspondido por parte de las instituciones públicas con plazos ciertos y concretos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Estas son las propuestas, la valoración, las opiniones de Aitor Esteban del PNV. Seguidamente subía a la tribuna la portavoz de Euskal Herria Bildu, Merche Aizpurua. Atentos a su intervención con apartado final, llamadita de atención. Y no se escude en la emergencia sanitaria para no tomar medidas de alcance profundas que inclinen la balanza hacia quienes más necesitan de apoyo frente a una crisis. Porque ahora es cuando más necesarias son políticas de izquierda y progresistas. Señor Sánchez, valoramos medidas que este Gobierno ha tomado en la construcción del llamado escudo social. Lo hacemos y por eso hemos apoyado muchas de estas medidas, pero debe tomar más decisiones, más rápido y más profundas. Ha pedido usted hoy unidad, pero mire, la unidad con quienes pretenden establecer una agenda de recortes y austeridad no es posible, pero sí le ofrecemos responsabilidad y generosidad desde la izquierda para hacer políticas de izquierdas. Y, por último, señor Sánchez, hemos pedido muchas veces que fuesen los territorios y los gobiernos propios quienes tomasen las decisiones sobre las medidas frente a la pandemia, y lo seguimos defendiendo, porque claramente los instrumentos con los que contamos ahora mismo son insuficientes. Y le reclamaría, igual que lo hemos hecho siempre, que nuestras instituciones, el Gobierno vasco y el navarro, cuenten con todos los instrumentos, y digo todos, para poder gestionar la crisis sanitaria y también la socioeconómica. Dirá usted que efectivamente son las comunidades autónomas quienes gestionan las decisiones, pero no es verdad o no es del todo verdad. Nuestros gobiernos gestionan dentro de los márgenes que su Gobierno establece y es obvio que no son suficientes. Por eso, frente a la crisis que se avecina, le invito a hacer una reflexión conjunta para ampliar esas herramientas
para que desde el ejercicio de nuestro autogobierno podamos responder a las demandas de la ciudadanía. Y termino. Señor Sánchez, hoy me hubiese gustado hablar con usted sobre otra cuestión, sobre la importancia de reconocer todos los sufrimientos para avanzar hacia la paz y la convivencia, también el sufrimiento generado por la tortura. Porque esta semana la publicación de los audios sobre Miquel Zabalza, torturado hasta la muerte, han generado un gran impacto sobre la sociedad vasca, por su crudeza, por su normalidad, por su cotidianidad. Por eso me gustaría saber si, como ha ocurrido en otros conflictos, en otras latitudes, será usted el presidente que dé ese paso adelante, ese paso tan necesario, y que reconozca que la tortura causó un enorme sufrimiento en miles de vascos y vascas. Espero que lo sea, ojalá que sea usted, porque es importante que todos sigamos dando pasos en este camino, que todos mostremos compromiso y generosidad con el camino de la convivencia. Avancemos ahí también, señor Sánchez. Eskerrik asko. Gracias. Como decíamos, llamadita de atención por parte de la portavoz de Euskal Herria Bildu, Merche Aizpurua, por el tema de la tortura en las conversaciones que se han sacado a la luz durante estos días. Volvemos a Euskadi, hablando de economía de nuevo y ahora con protagonismo por parte de Arantxa Tapia, de la consejera de Desarrollo Económico, que ha abierto esta mañana la primera jornada informativa dedicada a explicar las ayudas PYMES 2021 que el Gobierno vasco destina a reactivar la economía y generar empleo, y que han seguido de forma telemática más de 1000 empresas. Hoy hemos amanecido con una noticia ilusionante. El motor industrial de Europa, Alemania, tiene un índice de confianza que muestra señales positivas. Y esta, por lejana que nos resulte en estos momentos, supone una oportunidad relevante para la industria vasca, para su competitividad, para sus exportaciones, para sus colaboraciones en Europa. Son muchas y muy variadas las actuaciones y las líneas de apoyo que ponemos a disposición de las empresas. Si bien durante estas 3 jornadas informativas, hoy iniciamos la parte de tecnología, nos vamos a centrar exclusivamente en los programas que se recogen en este plan de ayudas. Hablamos, decía, de 68 programas dotados de más de 430 millones de euros. En su mayoría, ayudas, subvenciones a fondo perdido y dirigidas sobre todo y principalmente a las pymes. Algunos programas cuentan con una trayectoria bien conocida. Existen programas que se están consolidando y también vamos a dar cuenta de alguna novedad que se pone en marcha este año. Y en el marco de esta jornada en la que participaba la consejera Arantxa Tapia, no ha querido dejar de lado el tema de los enfrentamientos por motivos laborales que se están produciendo estos días. Nosotros entendemos que se refería al último ocurrido en Llodio, el de Tubaceus, donde 3 trabajadores fueron detenidos y agentes de la Ertzaintza heridos. Vamos a escucharla. No son de recibo las imágenes de tensión y enfrentamiento que estamos viendo estos días. Actitudes violentas que, lejos de buscar una solución, lo único que hacen es enquistar y alejarse del camino del diálogo. Este mediodía, el Gobierno vasco, desde el departamento que dirijo, hará un esfuerzo adicional. Se sentará en una mesa en la que todas las partes deberán dejar claro que la confrontación y la violencia no son el camino a seguir en la búsqueda de un acuerdo empresarial. Mientras esto sucede, también nos consta que la mayoría de las empresas que estáis hoy aquí y las que no estáis, desde luego estáis trabajando para remontar la amenaza que supone la crisis internacional. Seguimos hablando de economía, en esta ocasión de lo que es el Centro de Electromovilidad Móvil, que se va a destinar a generar y desarrollar conocimiento, así como es una iniciativa, dicen, innovadora en lo relativo a la movilidad eléctrica y al almacenaje de energía. El Lehendakari ha asistido a la apertura de este Centro de Electromovilidad. La creación de un polo de nueva movilidad es uno de los proyectos estratégicos recogidos en el programa Euskadi Next. Móvil es el centro de referencia de movilidad inteligente y sostenible,
una iniciativa que ambiciona situar Euskadi en la vanguardia de la nueva movilidad en Europa. Esta sede cuenta con un laboratorio avanzado de almacenamiento de energía, gestionado por Cidetec, y unas instalaciones punteras únicas en el sur de Europa. Nuestra implicación se canaliza a través del Ente Vasco de la Energía, un ente público con una extensa y experta trayectoria en el ámbito de la energía y la movilidad sostenible. Este proyecto está abierto a todas las empresas vascas como espacio de prueba y test de sus prototipos y productos. Compartimos los retos de futuro de nuestra sociedad en favor de la movilidad, de la industria, de la tecnología y del bienestar de las personas. Proiektu hau espezializazioan, bikaintasunean eta lankidetzan oinarritzen da. Espezializazioa funtsezkoa da garraioari, automobilgintzari eta mugikortasunari lotutako industria eraldatzen laguntzeko, bai eta mugikortasun elektrikoarekin lotutako enpresa sare berria sortzeko ere. Bikaintasuna ezinbestekoa da mugikortasun iraunkor eta adimendunean nazioarteko erreferente bihurtzeko, eta lankidetza behar dugu mugikortasunari lotutako teknologietan gertatzen ari den eraldaketaren dimentsioaren aurrean, enpresen berrikuntza zentroen eta erakundeen arteko lankidetza beharrezkoa da lehiakortasuna bultzatzeko. Hoy damos, por lo tanto, un primer paso en la promoción de un polo de nueva movilidad, que se materializará, como se ha dicho, en su sede definitiva de Eskuzaitzeta de Donostia. Este proyecto se asienta en los principios reiterados por el diputado general de especialización, excelencia y colaboración. Euskadi cuenta con empresas punteras en el campo de la movilidad sostenible. Contamos con centros tecnológicos de referencia en Europa asociados en Basque Research and Technology Alliance, con Cidetec y Energigune como centros de referencia en este ámbito. Además, disponemos de un ecosistema de conocimiento avanzado en esta materia. Móvil ofrece un punto de encuentro para canalizar el potencial innovador de nuestras capacidades industriales y promocionar una economía más avanzada, digitalizada y sostenible. Acabamos de escuchar las declaraciones del Lehendakari, también de la consejera de Desarrollo Económico Arantxa Tapia, explicando las propuestas y su visión de país. Ahora lo que queremos es analizar si coincide con la visión de país que tiene, por ejemplo, nuestro invitado de hoy, el parlamentario de Euskal Herria Bildu, Iker Casanova. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Iker. Eso, arratsaldeon. Estábamos escuchando los proyectos, las propuestas para salir de esta crisis, las ideas que seguramente que tú conoces de primera mano mejor que nosotros. ¿Coinciden con las que vosotros, desde Euskal Herria Bildu, se pondrían en marcha para sacarnos de esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria? Pues en cierta medida se podría decir que en este país sí que existe un cierto consenso sobre que el modelo económico tiene que pivotar sobre una base industrial, porque la industria aporta un valor añadido superior a otros sectores productivos y sin despreciar la contribución de nadie, una economía industrializada es una economía que genera valor, que genera mejores salarios y retornos vía fiscal, por ejemplo, a través de una adecuada imposición, si la existiera, de los beneficios empresariales. También existe un cierto consenso en que esa industria en el pleno siglo XXI y en una sociedad global como la que vivimos tiene que ser una industria altamente tecnológica para poder ser competitiva a ese nivel global. Decía que coincidimos quizás en el enunciado de cuáles tienen que ser las bases de nuestra economía, pero luego a la hora de materializarlo, pues mucho nos tememos que existen diferencias, ¿no? En primer lugar, porque los resultados del gobierno, de las políticas del gobierno, no son las que nos quieren hacer ver. Presumen, y ahora mismo lo estamos viendo, de una apuesta decidida por la tecnología y la innovación, pero desde que Urkullu llegó al gobierno, la apuesta real de este país, el porcentaje de Producto Interior Bruto que se invierte en tecnología e innovación está estancado, incluso descendiendo, y nos estamos quedando rezagados con respecto no ya a las economías europeas más punteras, que nos sacan mucha ventaja, sino incluso con respecto a la media de la propia Unión Europea. Y el peso de la industria en el País Vasco no ha crecido en la última década prácticamente que lleva Urkullu al frente del gobierno. Por tanto, si coincidimos en que la industria y la I+D, que es lo que le aporta esa tecnología y ese valor avanzado a la industria, son las bases de nuestra economía,
y constatamos que desde que Urkullu está en el gobierno la industria está estancada y la I+D está retrocediendo, pues bueno, quizás todos podemos estar teóricamente de acuerdo hacia dónde queremos ir, pero tenemos que ser críticos a la hora de materializar esos objetivos, a la hora de la materialización de esos objetivos que ha desarrollado el gobierno vasco. He leído, desde Euskal Herria Bildu apoyabais medidas que nos permitieran salir de la crisis sanitaria, de esta pandemia, pero claro, si estas medidas son muy restrictivas, ha provocado consecuencias económicas y en sectores, por ejemplo, la hostelería y el comercio, de una forma pues aún más peligrosa. ¿Qué ha pasado? ¿No se ha hecho bien la segunda parte? ¿No se ha hecho bien la primera? ¿Cuál es un poco la lectura que hacéis? Bien, en primer lugar, y con respecto a la afectación de las medidas hacia la economía, decir dos cosas. Primero, que la salud es lo más importante y que las pérdidas que se están dando en el ámbito de la mortalidad son absolutamente irreversibles, además de otra infinidad de tropiezos y de problemas que está generando a nivel sanitario, y por tanto la prioridad siempre debe estar en el ámbito de la salud, pero incluso poniéndonos economicistas y sacando cuentas, que también es importante, y desde luego no se puede despreciar que la gente tiene que vivir de algo y la economía tiene que estar activa. Lo que realmente nos ha salido caro y nos ha pasado una factura muy alta es la prolongación de la pandemia y de las medidas que le acompañan, ¿no? Nosotros desde el primer momento apostamos por medidas de cero COVID, medidas de erradicación, medidas intensas, duras efectivamente, pero más cortas en el tiempo porque tendrían resultados. Todo el mundo recuerda que cuando se aplicó el confinamiento el problema estaba desatado y en unas semanas se logró reconducir, y eso evidentemente es una señal de por dónde tienen que ir las cosas. En otros países que quizás tenían una mejor situación de partida, por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, en el momento en que se detecta el primer caso ya se aplican medidas muy estrictas de aislamiento, y aquí hemos decretado unos umbrales demasiado altos antes de tomar medidas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que aparte, como decía anteriormente, de un coste sanitario mayor, lo que se está es prolongando la situación en el tiempo, y eso también está afectando a la economía. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante aclarar que siempre hemos sido partidarios de medidas estrictas, pero esas medidas tienen que venir irremediablemente acompañadas de compensaciones económicas para los sectores más afectados. No se puede decir a la hostelería que cierre y que se las arregle como pueda, ni tampoco se le puede decir que mantenga durante meses una falsa normalidad, porque con las restricciones de aforos y de horarios a las que está sujeta no puede desarrollar normalmente su negocio y no tiene capacidad por sí misma para generar unos ingresos económicos básicos. Hay sectores que han sido abandonados por el gobierno, que no se han tratado de una forma adecuada, y eso está generando un auténtico drama en términos económicos y también en términos humanos. Ayer veíamos, o ayer o antes de ayer, las imágenes del desalojo de un hostelero en Gasteiz, pero cualquier persona que conozca a alguien que esté en ese mundo sabe, nosotros llevamos meses de intensa relación con el sector de la hostelería en particular, sabe que las deudas se están acumulando y que a cada uno le habrá encontrado una situación económica u otra. Algunos habrán tenido capacidad de hacer frente a esas deudas, otros han tenido que recurrir a diferentes vías de endeudamiento, y para muchos la situación es absolutamente desesperada. En la hostelería es un sector muy pequeño. Cuando pensemos en la hostelería no pensemos en los grandes hoteles. Hay 13.000 establecimientos de hostelería en este país que dan trabajo a 60.000 personas, por tanto la media es de 4 personas, y teniendo en cuenta que efectivamente si hay algunos establecimientos mayores, el grueso, la inmensa mayoría de lo que conocemos como hostelería son establecimientos con 1, 2, 3, 4 personas trabajando, y por tanto son sectores muy populares y son sectores muy necesitados de apoyo. Creo que es calamitosa la acción del gobierno vasco. Se han dedicado unas ayudas muy limitadas y absolutamente insuficientes y muy distantes de las pérdidas que el sector está acumulando, y nos parece tremendo. Me parece que desde Euskal Herria Bildu planteasteis en el Parlamento vasco un fondo de rescate para el sector hostelero. ¿Qué pasó con esa propuesta? Lo hemos planteado en varias ocasiones y en todas las ocasiones nos lo han rechazado. El gobierno dice que ya decretará nuevas medidas si lo estima necesario, pero nosotros lo que entendemos es que a esas 60.000 personas que viven en el sector de la hostelería no se les puede someter a la montaña rusa emocional y económica a la que se les está sometiendo en los últimos tiempos. No pueden estar a expensas de que mañana se decrete un cierre o que por ejemplo, limitaciones en horarios se mantengan 6 meses. Si la pandemia lo exige, se tendrán que mantener, pero tiene que haber un sistema estable de ayudas que a determinadas restricciones responda con determinadas ayudas, y eso no puede estar sujeto al albur de la improvisación del gobierno, de la mejor o peor voluntad que se tenga, sino que
A la gente hay que darle una certeza de que van a tener unos ingresos mínimos garantizados. Igual que hablamos del sector de la hostelería, podríamos hablar de sectores como el de la creación cultural o sectores ligados al turismo, al alojamiento. Es decir, nosotros hemos utilizado la cuestión de la hostelería quizás como bandera porque es el sector más visible por su dimensión y también por su penetración social y porque lo tenemos en nuestras calles, pero todas las medidas que proponemos son extensibles a cualquier otro sector que se encuentre en una situación análoga. Por tanto, lo que hemos exigido y por parte del Gobierno se nos ha negado una y otra vez es un sistema estable y suficiente de ayudas a los sectores afectados para que a determinadas pérdidas de actividad económica correspondan determinados parámetros de ayudas de una forma segura y que les dé a estas personas la certeza de poder vivir su vida con una tranquilidad que hace ya casi un año que han perdido. No ha sido aceptada esta propuesta y cambió un poquito el ritmo. Hoy mismo se han aprobado los presupuestos generales de Vizcaya. Ninguna de las enmiendas de la oposición, tampoco de Euskal Herria Bildu, ha sido tenida en cuenta. También la semana anterior, creo que fue la anterior, los presupuestos del País Vasco, tampoco ninguna enmienda y por lo tanto con los votos en contra de Euskal Herria Bildu. Sí hubo aprobación, apoyo a través de la abstención en los presupuestos generales del Estado en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no se han tenido en cuenta, allí sí. ¿Cuál es un poco la visión, la explicación de Iker Casanova en este sentido? La verdad es que eso es una pregunta doble y además cada una de las trampa. partes tiene mucha entidad, o sea que creo que me va a ser difícil ser conciso, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo. Con respecto a la situación en el País Vasco, yo creo que es evidente, tal y como decías, que el Gobierno que ha conformado esa alianza entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en la mayoría de las instituciones de este país, pues está aplicando lo que se viene a conocer como el rodillo. Nosotros entendemos que la sociedad ha hablado, en el caso de las últimas elecciones, ha determinado que esos dos partidos puedan tener una mayoría absoluta y es legítimo, y además cualquier otro partido lo haría, que a través de esa mayoría absoluta quieren desarrollar un programa de gobierno propio y quieran desarrollar sus planteamientos políticos. Hasta ahí todo normal y todo legítimo. A partir de el análisis de otro tipo de comportamientos, pues entendemos que sí se puede alzar la voz en un cierto tono crítico. Creemos que esa mayoría absoluta está deviniendo en una mayoría absolutista. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta las opiniones de nadie, porque se aplica el rodillo, porque se vota en contra incluso de propuestas que se reconoce que son positivas y se llega a situaciones paradójicas como las que hemos visto en el debate parlamentario de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, donde el Gobierno en repetidas ocasiones decía a uno u otro grupo de la oposición: podíamos haber aprobado esta enmienda y podíamos haber aprobado esta mejora tal o cual política, pero como no nos vais a votar a favor, vamos a votar en contra. Hombre, pues si esa enmienda era buena, aceptarla y ya está, ¿no? Entonces lo que entendemos es que se les ha subido bastante a la cabeza esa mayoría absoluta, se ha convertido en una mayoría absolutista y en un rodillo. Y además hay otro tipo de cuestiones, por diferentes razones, que creemos que van más allá de la aritmética a corto plazo que puede existir en el Parlamento. Creemos que hay temas encima de la mesa que requieren unidad, que requieren escucharse y que requieren colaborar. Tenemos una pandemia y una situación económica absolutamente inédita que sería positivo que gestionáramos a través de mecanismos de gobernanza compartida más amplios que los que sustentan a este Gobierno. También tenemos retos como, por ejemplo, todos los fondos de reconstrucción europeos que plantean objetivos a una década vista e incluso más allá. Por tanto, no son objetivos que vayan o trabajos que vayan a durar lo que va a durar una legislatura o un gobierno. Son retos generacionales que entendemos que deberían construirse también con la aportación de todos los partidos políticos y también de otros agentes sociales. Y luego también entendemos que hay cuestiones que, por mucha mayoría parlamentaria que exista, la sociedad va por otro lado y exige una reflexión a esos partidos. Por ejemplo, el caso que acabamos de mencionar de la hostelería. Estamos convencidos de que más allá de que al PNV y al PSOE le den los números, la gente en este país está pidiendo que a la pobre gente del mundo de la hostelería se les dé de una vez por todas una ayuda estable y se les saque de esta situación lamentable que están padeciendo, entre otras cosas, por la dejación del Gobierno. Y con respecto a la cuestión de Madrid, yo, bueno, aquí me veo obligado a ser un poco más sintético, pero siempre que me preguntan esto en los medios de comunicación, yo busco la complicidad del oyente. En estos momentos en el Estado español hay dos alternativas de gobierno. Una, la que conforman el partido
el Partido Socialista y Unidas Podemos a nivel del Estado, y otra la que representa el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, lo que se ha venido a llamar el trifachito. Yo le pregunto al espectador que nos está escuchando cuál de los dos gobiernos le convence más y se identifica más con su forma de ver las cosas. Es una pregunta que sabemos más o menos cuál es la respuesta. Más del 90% de la sociedad vasca está por dar una cierta estabilidad al gobierno actual, no por enamoramiento con respecto al mismo, sino por la constatación de que la alternativa es absolutamente inasumible. Por tanto, en ese sentido, si hemos sido flexibles con respecto a las peticiones al gobierno central para apoyar los presupuestos, pero es que además ese gobierno sí que ha tenido una cierta receptividad. Siendo como somos una fuerza pequeña a nivel estatal, se han adoptado y aceptado diferentes enmiendas, alguna como por ejemplo relacionada con el apoyo al sector aeronáutico, que tan en boga está estos días en los medios de comunicación con los problemas que están generando, y por tanto incluso siendo un partido pequeño nos hemos encontrado con una mayor receptividad por parte del gobierno central que la que el gobierno vasco ha dado al mayor partido de la oposición del país. Por tanto, entre la necesidad de dar estabilidad a este gobierno, que por muy malo que sea, por muchas carencias que tenga, es evidentemente lo mejor que puede haber en el Estado de España en estos momentos, y esa receptividad que nos hemos encontrado, pues ahí sí ha sido posible lo que aquí evidentemente el frontón que supone el gobierno del PNV y el PSOE no han permitido. Y a nivel de aquí de Euskadi lo ha citado los problemas del sector aeronáutico con ITP aquí en Baracaldo. Bueno, venimos hablando del tema de los estibadores, que ya lo tenemos un poquito hasta olvidado, pero bueno, Tubacex también un poquito más lejos hay en Llodio, pero también con despidos inminentes. ¿Tienen otra solución diferente a la que se esté planteando? Pues evidentemente son casos distintos, pero que tienen en común el que determinadas empresas, hablabas de Tubacex, por ejemplo, y de ITP, y también hay casos, sobre todo el sector aeronáutico, evidentemente hay una crisis, pero también hay un interés de ciertas empresas de aprovechar la crisis y la coyuntura para aplicar políticas de ajuste que van más allá de lo que la realidad económica de esas empresas exigiría. Nosotros somos conscientes de que en el mundo económico hay momentos en que hay empresas que pasan por dificultades, que acumulan pérdidas y que tienen que asumir algún tipo de medida de control de esas pérdidas y de reducción de gastos, incluso de reducción de plantilla. Somos conscientes en Euskal Herria Bildu, y creo que todos los sindicatos en este país también son conscientes de que en determinados momentos se llega a esa situación. Sin embargo, lo que estamos viendo dista de esa realidad en la que los despidos sean inevitables, y estamos viendo casos como por ejemplo el de Tubacex, donde la empresa ha decidido ahorrar en costes laborales 10 millones y ha ofertado a la plantilla o bajarse el sueldo por cantidad de 10 millones o echar a 150 personas. Eso no responde a una necesidad productiva real, responde a necesidades de ajustes que buscan dar mayor beneficio a los accionistas de esa empresa, porque además en el caso de Tubacex se están justificando los despidos ahora con un informe de coyuntura del sector que ya se presentó después del verano, cuando por ejemplo el precio del petróleo, que es determinante para el sector en el que trabaja Tubacex, que es el de los tubos, ha subido y prácticamente se ha disparado, y por tanto presenta unas mejores perspectivas económicas en ese ámbito, ¿no? Y en el caso del sector de la aeronáutica es cierto que en un primer momento sufrió un impacto brutal por la práctica paralización de las entregas de aeronaves que decretaron las compañías aéreas, porque ellas también se habían encontrado con una parálisis de la movilidad. Entonces lo que hicieron es decir alto a los pedidos que tenían ya realizados, y por tanto se paró la producción. Pero también es verdad que sobre todo con la vacuna, bueno, en primer lugar hay que decir que en el mundo aeronáutico hay cláusulas de salvaguarda en el cual los pedidos se aplazan pero no se anulan, y por tanto esos aviones que no se están haciendo ahora se harán en un futuro, y por tanto ahora hay que aguantar para que cuando luego vuelva la actividad no se hayan producido medidas irreversibles y traumáticas como son los despidos, ¿no? Pero es que además los informes con los que cuenta el sector, y nosotros hemos tenido una interlocución no solo con el ámbito sindical y laboral, sino también con el mundo empresarial del sector de la aeronáutica, ellos partían también de unos informes en los cuales preveían que la pandemia se iba a prolongar más de lo que parece que gracias a la vacuna va a ser, y por tanto estamos hablando de unas medidas traumáticas e irreversibles como son los despidos de cientos de personas, cuando realmente además las empresas, para que me entienda todo el mundo, y lo voy a hacer en términos coloquiales, tienen el riñón bastante bien forrado. Porque a diferencia de otros sectores que son cíclicos y que han acumulado pues, años buenos y años malos, el sector aeronáutico lleva muchos años ganando auténticas millonadas. Y cuando hablo millonadas, hablo de empresas como ITP ganando cientos de millones en los últimos años. Y por tanto, creo que esas empresas, desde las instituciones públicas y en particular desde el gobierno vasco, se le tiene que exigir que ahora, en esta coyuntura adversa, hagan un esfuerzo temporal de unos meses sin materializar despidos, que
que son empresas, no lo olvidemos, que también han recibido pingües ayudas económicas por parte de las instituciones y digamos que bueno, pues ahora sean capaces de internalizar los costes de esta mala racha sabiendo que vienen de unos beneficios impresionantes y que además hay una perspectiva a corto o medio plazo de recuperación de la actividad. ¿Estoy equivocada si pienso que ahora la prioridad de Euskal Herria Bildu se ha trasladado al mundo de la recuperación económica, dejando un poquito de lado las reivindicaciones independentistas? Pues no del todo, porque evidentemente para nosotros la independencia es una cuestión fundamental de nuestro ADN político y eso no lo vamos a renunciar ni ahora ni nunca. Y en la medida que sea posible trataremos de articular mecanismos para que eso se materialice. Estamos apoyando la realidad catalana y estamos también tratamos la pasada legislatura de construir aquí un nuevo estatus y lo volveremos a hacer. Es evidente que la ciudadanía en estos momentos lo que está buscando de la política es respuestas a problemas inmediatos y graves. De la misma forma que en la lucha por la independencia de este país se ha convertido o es una parte fundacional de nuestro ADN político, la lucha por un modelo de sociedad más justo para la mayoría de las personas lo es también. Por tanto, bueno, en unos momentos quizás haya carriles que funcionen más rápido. Evidentemente, dar respuesta a las necesidades de las personas, las pensiones, el empleo, la defensa de la industria, es algo que con independencia o sin independencia va a haber que hacer siempre, pero evidentemente en esos momentos las necesidades materiales de la ciudadanía son muy urgentes, ¿no? De todas formas, nosotros siempre decimos que todo esto se podría resolver mejor con un mayor nivel de autogobierno y el mayor nivel de autogobierno posible es la independencia. ¿Por qué? Porque podríamos resolver los problemas de esta sociedad acorde con la voluntad política mayoritaria. Podríamos tener otra legislación laboral, podríamos tener otro sistema de pensiones, podríamos tener una política industrial más activa, podríamos tener voz en el concierto internacional para defender a nuestros sectores económicos y esa independencia que nosotros proponemos también resultaría incluso un grado intermedio de un mayor autogobierno, como el que significa el nuevo estatus, también significaría una mejora en las condiciones de vida materiales de la gente. ¿Y cuál es la valoración respecto a los incidentes o enfrentamientos que se están produciendo entre trabajadores y agentes de la Ertzaintza? Lo vimos en ITP y lo hemos visto esta misma semana ahí en Tubacex. Yo sinceramente tengo que decir que lamento algunas actuaciones policiales y también entiendo que bueno, no hay gobierno en el mundo que no tenga la obligación de mantener un cierto orden y la policía existe y la policía tiene que cumplir unas funciones. Lo que nosotros criticamos no son en general las actuaciones policiales, sino aquellos momentos en que esas actuaciones en este terreno y en otros también, como la pandemia, nosotros entendemos que si hay un botellón o si hay una reunión de gente que está poniendo en riesgo la salud, la policía tiene que intervenir. No negamos esa necesidad, en algunos casos la obligación de intervenir, pero sí pedimos que todas las actuaciones policiales, como la del resto de funcionarios públicos en el desempeño de esas funciones, se desarrollen con ajuste a la legalidad y con un criterio de proporcionalidad. Hemos visto unas imágenes que yo creo que son inaceptables por un uso de la violencia que los propios reglamentos y protocolos de intervención de la policía no contemplan y con casos lamentables como la lesión grave de un sindicalista de comisiones obreras que pudimos ver prácticamente en directo a través de los múltiples vídeos. Pero es que además los trabajadores y trabajadoras tanto de Tubacex como de ITP con los que tenemos relación desde hace bastante tiempo nos cuentan que incluso además de esas escenas de violencia en días previos y de forma sistemática pues se está produciendo una actitud bastante agresiva y beligerante por parte de la policía y que además de esos excesos en el uso de la fuerza pues se han asistido a provocaciones verbales, insultos, amenazas y a una actitud bastante chulesca por parte de la policía. Ahí es donde desarrollamos la crítica, en esas actuaciones que consideramos absolutamente desproporcionadas y evidentemente más ante algo que yo creo que en esta sociedad y más en la margen izquierda todo el mundo considera sagrado, que es el derecho de los trabajadores y trabajadoras a pelear en defensa de sus puestos de trabajo. He dejado aparte los incidentes violentos que sobre todo se están produciendo en Barcelona y en Madrid en protesta por el encarcelamiento del rapero de Pablo Hasél y que de alguna forma está derivando pues, en otro tipo de actuaciones. ¿Lo ves así? Sí, evidentemente, bueno, Euskal Herria Bildu desde su constitución hace una apuesta exclusiva y decidida por las vías pacíficas y democráticas, exclusivamente pacíficas y por tanto cualquier forma de protesta que se rebase ese ámbito no va a contar con nuestro respaldo. Otra cosa es que como formación política preocupada por la realidad hagamos un análisis que quizás difiera de lo que algunos medios o la gran mayoría de los medios de comunicación están haciendo, ¿no? Yo creo que hay un problema de fondo porque en el Estado español, en este caso ha
habido una grave vulneración de la libertad de expresión, en la cual una persona va a ir a la cárcel por cantar, y es verdad que cantaba algunas cosas que podían ser críticas, pero bueno, en el caso de la condena de Pablo Hasél se refería a cuestiones relacionadas con la monarquía que realmente han venido a quedar corroboradas por la realidad empírica, ¿no? Y por tanto podríamos decir, simplificando, que una persona va a ir a la cárcel por decir la verdad. Y yo creo que el hecho de que se hayan producido tantos incidentes, de que se hayan prolongado tanto la confrontación, incluso que se hayan producido otros elementos que casi son extrapolíticos como robos, saqueos y demás, lo que revela es un cierto cansancio y que esta condena ha sido una gota que ha colmado el vaso de una realidad que tanto en términos políticos como sociales se está complicando para mucha gente, especialmente para la juventud en todo el Estado, pero estamos viendo una situación de paro juvenil muy alta, estamos viendo una situación de precariedad enorme, estamos viendo además que la gente menor de 30 años no ha conocido otra cosa que crisis, una detrás de otra, y luego en términos más políticos lo que estamos viendo es que siempre que hay por parte de la Audiencia Nacional o por parte de la policía alguna redada u operación o condena relacionada con la expresión de la gente, siempre casualmente son sectores de la izquierda los que sufren esas condenas. Ni siquiera se puede decir que haya una misma vara que sea muy estricta para todo el mundo. No, es que hay una vara estricta para la izquierda y una vara amplísima para la derecha. La derecha puede pedir 20 millones de fusilamientos o puede hacer apología abierta del nazismo y no pasa nada. En cambio, la izquierda hace una serie de críticas que, como decía anteriormente, y en este caso se han demostrado ajustadas a la realidad, y en este caso ya es cuando vienen los encarcelamientos, las operaciones araña en las redes sociales, el cierre de medios de comunicación, el ataque a periodistas y una larga serie de ataques y vulneraciones a la libertad de expresión, siempre en la misma dirección, ¿no? Yo creo que estos incidentes, más allá de un caso concreto y menos de un apoyo a una persona concreta, que también, creo que despierta muchas críticas incluso dentro de la propia izquierda, que tampoco es esa la cuestión, pero sí que refleja ese hastío, tanto social como político, con unas cosas que realmente no funcionan bien. Lo que nos preocupa a los ciudadanos es que con la excusa de la libertad de expresión luego haya gente que salga a las calles por otro tipo de motivos, que es delinquir, robar y romper mobiliario urbano, que quiero decir que es que al final de alguna forma estropea una reivindicación que podría ser hasta lógica o justa. Bueno, también no sé si has visto imágenes que están proliferando estos días en las redes sociales de un contenedor ardiendo y 50 o 80 periodistas sacándole fotos, o una persona lanzando una botella y también rodeado por un número impresionante. Yo creo que a veces hay una cierta retroalimentación, ¿no? Los medios de comunicación se quejan mucho, pero luego realmente dan un protagonismo a una serie de hechos que casi invitan a alguien a que, por emulación y por imitación, pues si quiere tener su minuto de gloria ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y luego esto no justifica lo que está pasando y no justifica que se rompan cosas, y menos aún que a una ciudadana, a un ciudadano que tiene una tienda le vayan a robar. Por supuesto que no estoy hablando en términos de justificación, pero sí estoy hablando en términos de contextualización. Pues lo mismo ocurre, o podemos trasladarlo al caso de la concejala de Euskal Herria Bildu allí en Vitoria. ¿Qué ha pasado con Miren Larrión? Pues si te soy sincero, tampoco lo sé al 100%, más allá de lo que ha trascendido, pero desde luego es un caso que, si tengo que expresarlo con una palabra, la reacción que me ha provocado es perplejidad, ¿no? Porque Miren Larrión es una persona brillante en su actividad política y también en su actividad profesional, y yo creo que ha tenido algún tipo de problema que le ha llevado a la ofuscación de hacer algo que quizás en el caso de una persona particular pues sería una tontería con sus repercusiones, pero que en el caso de una persona con responsabilidades políticas directamente lleva a su inhabilitación, porque no se puede andar con cosas oscuras cuando se está desarrollando una labor pública y se tiene un cargo público. Por parte de Euskal Herria Bildu, aunque han sido actuaciones que no han afectado ni al dinero público ni a su tarea como trabajadora, pero sí entendemos que son actos que la inhabilitan para seguir representando a la coalición en una institución, y por tanto de forma inmediata se ha procedido a pedirle su dimisión, que ella motu propio también había presentado y se aceptó inmediatamente, ¿no? Por tanto, políticamente poco más se puede hacer, y personalmente seguimos, como decía, sumidos en la perplejidad que suponemos. Esta situación ha venido motivada por algún problema personal, por algún momento que le ha llevado a la ceguera y a cometer algo que objetivamente es una tontería y que ha dado al traste con su carrera política y también, en cierto modo, con su reputación, ¿no? Pero bueno, esperemos que a lo largo del juicio que va a tener
pueda dar explicaciones y desde luego en términos políticos para nosotros el tema, las responsabilidades están depuradas y ya no tiene ninguna responsabilidad interna ni externa dentro de Euskal Herria Bildu. Un par de cuestiones también por las que quiero conocer la opinión de Euskal Herria Bildu. El Lehendakari Urkullu está pidiendo constantemente a Pedro Sánchez una modificación del estado de alarma para poder tener una mayor seguridad jurídica ante las decisiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que le echa por tierra decisiones como el cierre de la hostelería. ¿Partidarios Euskal Herria Bildu de que haya una modificación en este sentido? Bueno, primero permíteme una maldad, también nos daría mayor seguridad jurídica que cuando el gobierno vasco se está jugando los cuartos en un tribunal, el responsable jurídico del LABI no esté la víspera jugando al golf y sí estuviera preparando una defensa en condiciones de sus argumentos, ¿no? Porque a veces los juicios se pierden y están igualados, ¿no? Pero cuando es evidente que el gobierno vasco tenía argumentos de sobra para respaldar bueno, que un cierre de la hostelería se puede corresponder con una medida aceptable dentro del ámbito del control de la pandemia, pues que incluso en ese terreno fuera derrotado, pues deja mucho que desear, quizás el planteamiento jurídico, aunque es evidente también que después de escuchar al juez, pues quizás aunque hubiera tenido a Perry Mason como abogado del gobierno vasco, ese juez tenía muy claro que iba a tumbar las medidas, ¿no? En todo caso, me parece que aunque nos podamos tomar las cosas con humor, el trasfondo es lo suficientemente serio como para exigir rigor a todas las partes, ¿no? Yo creo que el gobierno vasco tiene no solo el derecho, sino la obligación de tomar las medidas que estime oportunas. Euskal Herria Bildu, en todas las críticas que ha formulado a las medidas tomadas por el gobierno vasco, han sido por quedarse cortas y nunca hemos cuestionado ninguna medida, y además nos hemos puesto a disposición del gobierno vasco, y lo que sí entendemos es que tiene que haber un marco regulatorio que efectivamente permita al gobierno vasco tomar las decisiones que tenga que tomar. Otra cuestión es que si eso toma forma o no de una ley en concreto, pues bueno, tendríamos que ya analizar el contenido real o de esa ley en concreto para saber si estamos de acuerdo o no, pero filosóficamente, por supuesto que desde el principio de la pandemia hemos defendido una gestión descentralizada, hemos defendido que aquí se tomen las medidas y hemos empujado al gobierno vasco para que las tome. Si para ello necesita mayor instrumento jurídico, que haga una propuesta, y en principio nuestra predisposición es favorable a estudiarla. Pues me voy a permitir otra maldad también. ¿Cómo califica el equipo técnico que forma el LABI aquí en Euskadi? ¿Está capacitado, no capacitado? ¿Eliminaría a determinadas personas y pondría a otras? Bueno, la verdad es que se mezclan cuestiones, ¿no? Que tengamos al señor Jonan Fernández como máximo responsable de la lucha contra la pandemia, pues nos provoca un cierto escepticismo. Es verdad que es una persona de confianza del Lehendakari y que probablemente a veces en determinados niveles de responsabilidad puede existir una cierta polivalencia, es decir, que haya personas que tengan una perspectiva de coordinación más que una perspectiva y un conocimiento técnico directo, ¿no? Pero sí que echamos mucho de menos a la hora de tomar todas estas medidas un mayor soporte teórico, técnico y científico, ¿no? Y una mayor transparencia, además. Si se va a hacer un confinamiento, por ejemplo, perimetral, pues nos gustaría que nos dijeran por qué, sobre qué estudios se ha basado, qué resultados ha producido, a lo largo de unos meses qué efectos se han tomado, igualmente en la trazabilidad de los casos, ¿no? Porque a día de hoy seguimos fundamentalmente a ciegas a la hora de determinar dónde se producen los contagios. Quizás seguimos a ciegas porque al gobierno vasco no le interese dar unos resultados que dirían que el ámbito del trabajo, por ejemplo, o el transporte colectivo, pues son escenarios también de contagio, y quizás no le interese eso por generar una falsa sensación de tranquilidad, ¿no? También estimamos que el proceso de vacunación se podía haber hecho de otra manera. Los propios sindicatos de medicina y de enfermería lo han calificado como chapuza, como despropósito, no se han ahorrado calificativos. Vemos cosas un poco kafkianas, como que se vacune antes a ciertos policías que a personal sanitario que está en primera línea, ¿no? Entonces, hay ciertamente un cúmulo de críticas. Nosotros desde el primer momento pedimos que hubiera un órgano compartido de gobernanza a la hora de enfrentar la pandemia, en la que estuviéramos representados todos los partidos y en la que también otros agentes del mundo académico y del mundo social pudieran tener su representación, para que todas estas cosas tuvieran una mesa y un marco donde debatirse, todas estas preguntas pudieran formularse de forma directa y pudiéramos luego determinar de forma compartida cuáles son los esfuerzos y las medidas que hay que tomar para que esas medidas tuvieran el mayor respaldo social y la mayor efectividad. Hemos hecho un ejercicio de autocontención porque creo que la crítica todavía podría haber sido más acerada, pero la situación nos exige en determinados momentos pues
cerrar filas con las medidas que se tomen por parte del Gobierno, porque en definitiva lo que no vamos a poner en cuestión es que el Gobierno lo está intentando hacer lo mejor posible. Ahí no entendemos que quieran que la pandemia prolifere, lo estarán haciendo dentro de su entendimiento y sus capacidades lo mejor posible. Pero desde luego que echamos de menos mucha ciencia, echamos de menos mucha cogobernanza y echamos de menos mucha transparencia, entre otras cosas, en la gestión de esta pandemia. Iker, pues si te parece te vamos a emplazar a una próxima cita porque queremos seguir haciendo estos análisis político-económicos, sociales contigo y conocer diferentes visiones de cómo se está gestionando la pandemia desde el punto de vista sanitario y económico. ¿Te parece? Pues encantado y cuando queráis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Iker Casanova, parlamentario de Euskal Herria Bildu, aquí parlamentario en el Parlamento Vasco, con este análisis de la actualidad que venimos haciendo. Nos vamos a desplazar a Bilbao, todavía tenemos una cuestión que abordar, para conocer cómo se ha desarrollado, al menos un resumen, el segundo aniversario de la Declaración de Bilbao sobre movilidad urbana. Y ya saben, Bilbao ha sido la primera capital que ha puesto ese 30% de circulación de vehículos en todas las carreteras urbanas. Bueno, esto por una parte. Y luego el anuncio del Congreso SAM Bilbao, que se va a celebrar este año. Ellos lo van a explicar en qué consiste la declaración y en qué va a consistir este Congreso Internacional SAM Bilbao, que se celebrará en octubre, por lo tanto todavía hay tiempo. ¿Y quién lo va a explicar? Pues el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, el presidente de Petronor, Emiliano López Achurra, y el director general de la BBK, Gorka Martínez. Con esto, un resumen de lo que ha sido esta presentación de este acto, nosotros les dejamos. Agur, disfruten. Bilbao quiere ser un referente internacional de los cambios y mejoras que está teniendo nuestra ciudad en movilidad. No somos, evidentemente, la única ciudad. En todo el mundo están pasando cosas en las ciudades y, sobre todo, en el entorno de la movilidad. Pero tenemos ese ambicioso objetivo que, unido a lo que fue, como decía en euskera, la Declaración de Bilbao, firmada en 2019, nos hace reafirmarnos en una apuesta por ser una ciudad donde muchas otras ciudades europeas tengan puestos sus ojos para considerar a Bilbao un referente. En definitiva, para que puedan seguir nuestros pasos. También nosotros somos conscientes de que no solamente tenemos cosas que enseñar, sino que tenemos mucho que aprender. Y esa es una de las razones por las que estamos aquí presentando este congreso. Que nos sirva a todos para enseñar, pero
que nos sirva también para aprender. Por todo ello, en este momento quiero agradecer a Petronor y a su presidente, a Emiliano, al igual que a BBK, a Gorka, toda la ayuda y la colaboración que nos han prestado y que nos están prestando para poder llevar adelante el objetivo de este congreso, que una vez más pondrá a Bilbao como referente internacional en dos de los conceptos en los que queremos volcarnos las ciudades en el futuro: la movilidad por un lado y la sostenibilidad por otro. Y a veces hasta empezamos a dudar si son dos conceptos o es un único concepto al final, ¿no? Porque es difícil hablar de movilidad sin hablar de sostenibilidad y es muy difícil hablar de sostenibilidad sin hablar de movilidad. La experiencia del Congreso del año 2019 fue, sin lugar a dudas, gratificante. Más de 1.400 personas que asistieron al Congreso, 550 empresas y una declaración en la que tanto el sector público como el sector privado adquiríamos 10 compromisos para seguir avanzando en un entorno de una movilidad sostenible. En estos 2 años, Bilbao ha caminado con paso firme. No es lo que a mí me pasa en estos momentos, pero Bilbao camina y ha caminado con paso firme para convertirse en esa referencia internacional del cambio necesario hacia una movilidad urbana que sea cada vez más sostenible, hacia una movilidad urbana diferente. Pero, sobre todo, una movilidad urbana que esté más pensada en beneficio de las personas, en mejorar la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas. Como a finales del siglo pasado hicimos con la transformación urbana, en la que Bilbao sigue siendo a día de hoy un referente, estamos, a nuestro modo de entender, en el camino de una nueva transformación, que las personas que habitan nuestra ciudad sin ninguna duda demandan y donde muchas ciudades se comienzan a mirar y a verse reflejadas. Bilbao como paradigma de la movilidad sostenible y saludable que trabaja por convertir los entornos urbanos en espacios más humanos. Y los espacios son más humanos si la movilidad es más sostenible y más saludable. Lugares 100% accesibles, donde la movilidad de mercancías y personas no sea un obstáculo, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida. Durante este tiempo hemos seguido incidiendo en el camino marcado por nuestra hoja de ruta, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, acordado en Bilbao, como últimamente hacemos muchas cosas, y quiero poner sin ninguna duda en valor el trabajo del equipo de gobierno y de cada uno de los partidos de la oposición, porque juntos, sin ninguna duda, sumamos. Una estrategia de largo alcance, 15 años, que nos hace avanzar y hace a Bilbao una ciudad también más competitiva. La movilidad es una perfecta e indispensable herramienta para conseguir también ese objetivo de la competitividad. Ligar la movilidad a lo que es la estrategia de desarrollo y competitivo de una ciudad. Después, hablando con el alcalde, me animó de una manera muy activa a que este tema lo interiorizáramos como un proyecto no solo de presente y ligado a un evento, sino como un proceso dinámico de construir un relato. ¿Y ese relato en qué está centrado? Pues en los siguientes paradigmas. No hay ciudad sin una movilidad sostenible. No hay ciudad creativa sin una accesibilidad sostenible. Y en definitiva, desde que el mundo es mundo civilizado, la movilidad y la energía son la misma moneda. No hay movilidad sin energía y no hay capacidad de sostenibilidad sin la energía. El segundo paradigma es que no hay movilidad sin tecnología y la evolución de la movilidad ha estado ligado a la capacidad de innovación tecnológica y a los procesos de industrialización de esa capacidad tecnológica. En consecuencia, la movilidad también está centrado en lo que es el sistema tecnológico y el sistema industrial
que facilita la movilidad. El tercer paradigma es que cuando se habla de transición energética y cuando se habla de descarbonización, el escenario y el teatro de operaciones es el sistema urbano, porque hablamos de transición energética fundamentalmente por un estado de necesidad. Y el estado de necesidad es que en el horizonte de pocos años, porque son pocos años, el del 2030, en este planeta nuestro vivirán 9.000 millones de personas y todos quieren tener los mismos estándares de calidad y de oportunidades vitales y de vida, y los 9.000 millones de personas se moverán, encenderán la luz. Por lo tanto, hay que responder a esas necesidades de esas 9.000 millones de personas con una intensidad energética transformadora, donde la tecnología tiene un pilar esencial. ¿Y por qué tiene un pilar esencial? Porque esas 9.000 millones de personas, en un porcentaje altamente significativo, vivirán en ciudades. BBK se ha sumado a esta iniciativa porque creemos firmemente en el desarrollo sostenible de Bilbao y de Vizcaya. Apostamos por un territorio que aparque viejos modelos de movilidad y desarrollo y se encamine hacia un patrón de crecimiento que respete su entorno vital. BBK ha virado en los últimos años sus líneas estratégicas hacia prácticas que tienen en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Todos y todas queremos dejar a las nuevas generaciones un mundo mejor, un mundo libre de contaminantes, un mundo lleno de oportunidades. En este camino, la Declaración de Bilbao de 2019 fue un compromiso importante que adquirimos las entidades y administraciones de nuestro entorno, que significó nuestro pleno convencimiento de tender puentes entre las políticas y las prácticas de movilidad actuales hacia modelos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este camino hacia la movilidad sostenible, cada agente tiene su función. Las administraciones deben construir políticas que incentiven un cambio en la movilidad de la ciudadanía. Las empresas deben alinearse con estas políticas más sostenibles con innovación, creatividad y propuestas realistas que supongan oportunidades de negocio y de crecimiento. Y entidades como BBK deben servir de palanca para que esta colaboración público-privada sea estrecha y no se detenga. Si bien aportamos recursos a la causa, desde BBK somos conscientes de que tenemos todavía un largo camino que recorrer en el campo de la concienciación social, porque el modelo basado en el uso indiscriminado del coche está llegando a su fin. Esta es una realidad que hoy está muy presente en BBK y que de alguna manera ha calado en nosotros y en nuestro ideario para contribuir a hacer realidad viejos sueños de que crecimiento y sostenibilidad deben ir unidos. En este sentido, BBK ha decidido poner el foco en la vía de la concienciación social. Persigue librar la batalla de la sostenibilidad desde la formación y de manera especial preparando a las nuevas generaciones. Como agente que persigue el desarrollo económico y social de Vizcaya, BBK ha dirigido su mirada más verde a los niños y niñas del territorio. Para este colectivo, BBK pone en marcha proyectos y actividades que buscan el crecimiento de Bilbao y de Vizcaya desde el respeto y cuidado al medio ambiente. En buena parte de las acciones que diseña BBK se pone el acento en que el componente de movilidad sostenible esté muy presente, pero aparte de la concienciación ciudadana, la obra social de BBK, que por cierto es la primera del Estado por habitante, impulsa proyectos con vistas a lograr un transporte cada vez más ecológico. Hace años, por ejemplo, empezamos a colaborar en la puesta en marcha de proyectos tangibles. Una de las primeras inmersiones en este campo fue el proyecto Aparca, una iniciativa de innovación social pionera en Europa que pretendía crear aparcamientos protegidos para bicicletas y emplear a personas en riesgo de exclusión social, a la vez que se favorecía la movilidad sostenible.
pero tras la declaración de Bilbao, BBK ha pisado el acelerador con iniciativas importantes en las que hemos puesto grandes esperanzas. Creemos firmemente en que hay un gran capital humano que está infrautilizado y que estaría dispuesto a sumar este equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad que perseguimos todos y todas. Nos pedía la organización del SUM que explicáramos qué progresos hemos hecho en estos 2 años para favorecer un territorio alineado con el desarrollo sostenible. Pues, pese a que por medio hay una pandemia, han sido muchos. Por ejemplo, a través de nuestro programa BBK Venture Philanthropy, estamos impulsando Vizcaya como territorio emprendedor por medio de la creación de un ecosistema de emprendimiento social e inversión de impacto basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos también el programa BBK Ekin para apoyar la creación de startups en Vizcaya que ofrezcan nuevos impulsos renovadores. En nuestras políticas de apoyo a empresas del territorio estamos buscando generar el mayor impacto en la lucha contra el cambio climático. Financiamos proyectos que desarrollan la generación de energías renovables o que promueven la transición ecológica, entre otras finalidades sostenibles. Y no me quiero olvidar tampoco de nuestro nuevo centro BBK Urdaibai, que esperamos abrir el año que viene, un espacio donde nuestra juventud va a encontrar un espacio donde educarse en valores de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Por último, me gustaría acabar ratificando la adhesión de BBK a la Declaración de Bilbao y nuestro compromiso de apoyo y participación en la próxima edición del SUM en octubre de este año. Eskerrik asko.